Sí, claramente es muy evidente, porque la vida actual de la Iglesia hace desde decenios es marcada en modo muy evidente de una confusión doctrinal. Usé la palabra herejía en un senso más largo, es decir, una deviación de la clareza de la doctrina católica, doctrina de siempre, que no puede mudar, porque Jesús es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y de este mismo, la fe católica es la misma, porque si tenemos la gloriosa historia, la Iglesia Católica de los mártires, desde los primeros siglos hasta hoy, entonces si tantos mártires han dado la su vida, por ejemplo, que Cristo es Dios y no solamente una criatura en la crisis ariana, por ejemplo, o por defender las imágenes sacras en el siglo VII o VIII en la iglesia oriental más, que eran mártires por defender las iconas, las sacras imágenes, por ejemplo, o los mártires también aquí en España, durante la dominación islámica, que han dado la su vida por defender que l'unico camino a la salvación es Jesús. Y no el Corán o otros caminos, y solamente por esta verdad eran martirizados. La raíz es el relativismo doctrinal, o que presupone el relativismo intelectual o filosófico. Y esto es la marca del tiempo moderno. Este espíritu relativista, intelectual, filosófico, infiltró, penetró en la vida de la Iglesia hace más de 100 años con el movimiento que se llamaba modernismo, que Papa Pío X en inicio del siglo XX condenó. Mas este mismo espíritu modernista relativista, infectado por la filosofía relativista moderna, subjetivista, antropocentrista, infiltró y se propagó en la Iglesia, especialmente usando el Concilio Vaticano II como una especie de catalizador. Y creció muy, hasta desde 60 años en la Iglesia, y hoy, especialmente con el pontificado pasado, con Papa Francisco, teníamos la culminación de este movimiento del relativismo doctrinal, que es decir, que la verdad no es la misma siempre, dice el relativismo. La verdad se puede que aquello que ayer era verdad y nos creemos, tenemos creído, hoy puede ser una otra que podemos creer. Así, casi de una forma muy simple, la síntesis de este relativismo, esto para mí es en la raíz de todos y más peligroso. Esto es, segundo, que conexo con el relativismo es el naturalismo, que ya habíamos en la historia de la Iglesia este fenómeno que se llamaba pelagianismo, con el hereje Pelagio del siglo IV y V, y después también el Pelagio, el naturalismo, pelagianismo, negó el pecado original. Entonces, si no hay pecado original, somos todos ya buenos, somos todos sin errores. Y este fenómeno de naturalismo pelagiano
tenemos hoy de nuevo una especie de neopelagianismo en la vida de la Iglesia, donde se da el primado a la naturaleza, a las cosas temporales, mas esto es una consecuencia del naturalismo. Si somos creados buenos y si no necesitamos una ayuda sobrenatural específica de Dios para ser buenos o con eso para salvarnos. Podemos ya salvarnos simplemente viviendo la nuestra condición natural. Y esto exactamente hoy considero la herejía, el peligro más grande, más importante en la vida de la Iglesia. Sí, esto es entonces una consecuencia. Primero, repito, el relativismo, la segunda, el naturalismo, y el tercero es que también una consecuencia del relativismo, que una especie, un peligro del sincretismo religioso, diciendo que de facto la Iglesia católica, la religión católica, ya que todo es relativo, ya que todos los somos buenos, también no solamente católicos, más musulmanes, budistas, hinduistas, etc. Entonces es una consecuencia lógica que todas las religiones son caminos casi iguales para Dios, y esto es la muerte de la nuestra misión de la Iglesia que Cristo nos ha dado, que solemnemente ha dado la orden a los apóstolos: id y proclamad y enseñad todas las naciones, y bautizad y enseñad la doctrina que yo os he enseñado en el Evangelio. Entonces, esta misión que es universal, entonces la Iglesia siempre cumplió con muy celo hasta el martirio. Un ejemplo grande, el honor de España, el San Francisco Javier, que era después de San Pablo, el mayor misionero de toda la historia de la Iglesia, que se ofreció completamente todos sus esfuerzos físicos hasta morales, espirituales, para salvar al menos una alma pagana, para conducir a Cristo. Y bautizó inúmeras masas de personas, y famosa es la sua carta de llamamiento que él escribió de India o de otros países a Europa, diciendo: vosotros en Europa, sacerdotes, profesores de teología, que enseñan y hacen teología aquí en Europa en toda tranquilidad, usted no tiene la preocupación, no el fuego de salvar las almas que están en las tinieblas, que no conocen Cristo. Entonces yo pienso este llamamiento de este grande hijo de la España, Francisco Javier, es muy actual. Si él hubiera seguido este método de hoy, la Iglesia tiene la misión primaria de dialogar. Jesús no dice: id en dialogad con todas las naciones, con todas las religiones, no. Enseñad y bautizad, y hacer de ellos hijos de Dios. Yo hice un llamamiento, un apelo a Papa León de realmente de hacer un gesto generoso, realmente pastoral, hacia esta realidad que ya de 2 generaciones nos tenemos en la Iglesia, que no hacen otra cosa que la Iglesia hizo siempre, hasta el concilio.
la misma doctrina, la misma formación sacerdotal, el mismo catecismo, la misma liturgia. Entonces, si la Iglesia, si ellos hacen y transmiten hoy el mismo exactamente, sin introducir ninguna novedad, aquello que la Iglesia hizo durante siglos, y los papas recomendaban, mismo no solamente recomendaron, tenían exigido esto. Entonces, si la Iglesia es la misma y la fe católica no se è cambiata, perché non reconocer esta realidad que es solamente aquello que la Iglesia hizo siempre?